Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a explicar todo lo relacionado con el ictus en los perros, que estoy seguro que os sonará más por el problema que origina en los humanos, pero curiosamente también es muy grave y muy frecuente en perros. Y en este vídeo os lo explico. Venga. ¿Qué es un ictus? Pues el ictus en los perros no es más que una interrupción del flujo sanguíneo hacia una determinada zona del cerebro. Y básicamente puede ser de dos tipos. Un ictus embólico, es decir, que un trombo obstruya un vaso sanguíneo importante, por lo tanto no llega sangre a esas neuronas, con lo cual se produce una falta de riego a esa zona y se manifiestan con un ictus, es decir, una pérdida de motilidad y que a veces incluso es irrecuperable si la falta de riego se ha prolongado durante mucho tiempo. Y el segundo gran tipo de ictus son los ictus de tipo hemorrágico, que son aquellos que en lugar de haber un trombo, directamente lo que se ha producido es una rotura de un vaso, con lo cual no llega la sangre a donde tendría que llegar y en definitiva se va a producir lo mismo que con el ictus embólico. ¿Cuáles son los síntomas del ictus en perro? Pues va a depender básicamente de la zona donde afecte, a qué zona del cerebro afecte. Si afecta a una determinada zona, pues en función de esa zona pues se puede producir una parálisis más localizada en un punto, pueden aparecer convulsiones, pueden aparecer ataxias, es decir, incoordinaciones en el movimiento. Aparece también con mucha frecuencia el nistagmo, aparece también muy frecuentemente el nistagmo es el movimiento de los ojos hacia los lados. Aparecen parálisis, es decir, el perro ya directamente ni anda ni se mueve. Y en definitiva una debilidad manifiesta para caminar o para andar, una debilidad muscular muy aparente. Y sobre todo os llamará mucho la atención que el perro no es capaz de mantener una postura, su postura normal, se cae, se tumba, no puede mantener lo que sería la postura habitual de un perro. En cuanto a las causas de los ictus, pues tenemos desde neoplasias, es decir, tumores que provoquen la aparición de un trombo que provoque una obstrucción. Podemos tener enfermedades cardiovasculares que produzcan un incremento de la presión arterial, con lo cual se produce una hemorragia. Puede estar relacionado el ictus con la migración a través del torrente sanguíneo de algunos parásitos, como el gusano del corazón. También puede estar relacionado con una bajada de la cantidad de plaquetas, esto se conoce como trombocitopenia, algo que es relativamente frecuente en los perros que padecen una erliquiosis canina. Es decir, hay un montón de causas que pueden estar detrás, bien de una hemorragia o bien de la aparición de un trombo. En ambos casos, como consecuencia, pueden tener un ictus. Y el diagnóstico, pues el diagnóstico es básicamente haciendo una serie de test o pruebas de motilidad en los perros, examinar que no tengan ninguna lesión e intuir por la anamnesis que se trata de un problema de ictus. Pero lo más habitual hoy en día ya, que hay medios bastante avanzados, es hacer una tomografía, porque en la tomografía ya te aparece concretamente dónde está el puntito donde está claramente la hemorragia o el trombo, y ya es mucho más fácil de tratar. Si no se dispone de esta metodología, pues normalmente también se hacen lo que se llaman pruebas hemodinámicas para medir la presión e intentar conocer el punto donde está apoyándose con una ecografía o con radiografía de contraste, saber dónde está el punto de hemorragia o de trombo, pero ya es un modo un poquito más indirecto de saberlo. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues una vez se ha producido, pues un tratamiento consiste en eliminar la posible causa del trombo, cortar la hemorragia con vitamina K1 y demás, con hemostásicos, y luego lo más importante como tratamiento, porque ya una vez se ha producido, pues no va a haber un tratamiento muy específico de tipo farmacológico, más bien van a haber tratamientos de apoyo. Pues de lo que se va a tratar es que el perro pues lleve una vida más saludable, es decir, que practique más ejercicio, que se mueva con más soltura, que haga una fisioterapia para recuperarse de la lesión si ya ha tenido uno y evita este paso que vuelva a producirse otra vez, etcétera, etcétera.
Nada más, me despido de vosotros. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y que YouTube nos ayude a llegar a más gente que seguramente necesite la ayuda de un veterinario. Y aquí os dejo un enlace a un vídeo que seguramente será de vuestro interés. Nos vemos, chao.